continuación en La Voz del Derecho, Dos Puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico. Dos Puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Dos Puntos en La Voz del Derecho. Hoy es jueves 11 de octubre, son las 7:17 de la noche. Estamos saliendo en vivo con un nuevo programa. Y como siempre, todas las noches nos acompaña Fernando Pico. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Felipe. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Simplemente queremos darles nuevamente la bienvenida a Dos Puntos e invitarlos nuevamente, en el marco de este programa que hacemos todos los jueves, a que nos acompañen todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Así y que adicionalmente también nos acompañen en las redes sociales, en dos puntos LVD en Twitter y adicionalmente en 2 puntos en Facebook. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es relacionado con la renovación de Bogotá y particularmente con la renovación de la localidad de Santa Fe. Creo que el invitado es más que ideal. Así es, tenemos un invitado que ha aceptado nuestra invitación y le agradecemos muchísimo. Él es Gustavo Niño Furnieles, es politólogo de la Universidad Nacional, especialista en políticas públicas y candidato a magíster en gerencia para el desarrollo de la Universidad Externa de Colombia, y actualmente es el alcalde local de Santa Fe. Gustavo, bienvenido, muy buenas noches, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Felipe, Fernando, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar acá en su programa y saludos a todos los oyentes. Qué bueno que hablemos de Bogotá y del centro de Bogotá especialmente. Así es, qué bien. Yo creo que para ponernos en contexto y para que nuestros oyentes vayamos profundizando en el tema de la renovación de Bogotá, podríamos ir explicando, Gustavo, cómo es el tema de las alcaldías locales, en qué consiste y cómo estamos repartidos ahorita en Bogotá. Bueno, Bogotá tiene una división administrativa en 20 localidades. Estas 20 localidades conforman, digamos, todo desde la zona urbana hasta la zona rural, que es Sumapaz. Y estas 20 localidades tienen cada una un alcalde local que es elegido mediante un proceso combinado entre meritocracia, incidencia política y una decisión autónoma del alcalde mayor. Esto se viene haciendo desde hace más de 25, 30 años. En mi caso, para la localidad de Santa Fe se presentaron 130 personas en un examen meritocrático, pasamos 13, de eso fui ternado en nuestra junta administradora local, que funciona como los consejos, como el consejo de la localidad, y posteriormente fui asignado por el alcalde mayor Enrique Peñalosa en una entrevista que él señala: este es un cargo de libre nombramiento y remoción, el alcalde puede prescindir de nuestros servicios en cualquier momento. Y también pues es un cargo en donde se evalúa constantemente pues la gestión que hace uno como alcalde local. Es muy interesante la figura porque no contempla todas las funciones de un alcalde, son unas funciones delegadas por el alcalde mayor. No tiene, por ejemplo, nosotros en nuestro caso no tenemos posibilidad de hacer colegios porque está asignado a la Secretaría de Educación esa función. Nosotros no recibimos presupuesto del Sistema General de Participaciones, sino de los ingresos corrientes de la nación, de Bogotá, del distrito. Y esos ingresos corrientes son distribuidos en el 10% entre las alcaldías. Más o menos los ingresos corrientes para este año de Bogotá estuvieron más o menos alrededor de 800.000 millones y en eso se distribuye bajo unos criterios en donde se ponderan necesidades básicas insatisfechas, número de población y etcétera, etcétera. Y ahí se distribuye dependiendo de la importancia y la incidencia que también se tenga en las localidades o el propósito que se quiera hacer con ellas. Para los oyentes, la localidad de Santa Fe, de manera resumida... Pero una pregunta, qué pena, y es, en resumidas cuentas, ¿cuáles serían las funciones del alcalde local? Nosotros tenemos funciones tan variadas como son 156 funciones las que tiene un alcalde local, pero son de diferente gama. Una, por ejemplo, es recibirle los carnets de los perros de seguridad a las empresas de seguridad que funcionan en cada localidad. Nosotros somos los que certificamos. No, pero digamos en general, ¿y cuáles serían las más importantes? Ok. Porque obviamente no se trata de enlistar las 100... No, pero quería llegar desde ese mínimo, mínimo hasta... tenemos funciones, por ejemplo, para esta alcaldía de Bogotá Mejor para Todos, tenemos las funciones de
inspección, vigilancia y control de todo el tema urbanístico. Por ejemplo, nosotros hacemos seguimiento a las licencias de construcción que hay en la ciudad, que se construyan acorde, que se respeten los aislamientos. Adicionalmente, somos los que hacemos respetar el espacio público. Adicionalmente, somos los que impulsamos obras en términos de gasto ya de inversión, obras como pavimentación o mejoramiento de la malla vial local e interlocal y, si es el caso y el IDU no lo permite, de la malla, digamos, arterial principal, que tendencialmente no lo hacemos. Okay. En el caso ahorita hacemos parques, hacemos dotación a los colegios, también hacemos temas de salud, de dotación en términos de ayudas técnicas, que son ayudas técnicas, todo el tema de sillas de ruedas, cuellos ortopédicos que necesita la población, y también tenemos diversidad en temas de cultura, participación, medio ambiente. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un recurso para evitar que los cerros orientales se los coma el retamo espinoso, que es esa flor amarilla que se ve tan bonita, pero que es súper invasora y que ahoga las otras plantas. Entonces nosotros tenemos diversidad en ello, pero por ejemplo, para claridad de los oyentes, nosotros no construimos colegios, no construimos hospitales, no tenemos a cargo la red hospitalaria de la localidad, solamente un enlace. Nosotros no construimos, digamos, centros filarmónicos o centros culturales, sino temas específicos de promoción de la cultura, ¿sí? Entonces tiene, digamos, tiene una incidencia importante porque hay presupuestos muy importantes. Por lo menos la alcaldía de Kennedy puede tener 100.000 millones de pesos, más que muchos municipios en el país, en inversión, sobre todo en inversión ese recurso. Y es ejecutado por el alcalde local. Nosotros mismos somos los ordenadores del gasto por una delegación que hace el alcalde de la representación legal de los fondos de desarrollo local. Ahí nosotros somos los ordenadores del gasto en este ejercicio de ser alcalde local. Okay. Perfecto, Gustavo. Y para seguir con la pregunta introductoria, la localidad de Santa Fe, ¿qué comprende? Les estaba contando. Entonces, la localidad de Santa Fe, Bogotá era denominada antes Santa Fe de Bogotá. Y la localidad de Santa Fe es donde se origina, junto con la localidad de Candelaria, la ciudad. Es el centro de Bogotá. Entonces, la localidad de Santa Fe cubre desde la calle Primera Sur hasta la calle 39, ¿sí? En calles. O sea, es decir, vamos desde la Primera Sur, desde donde están todos los hospitales, el cancerológico, hasta el Parque Nacional. El río Arzobispo nos diferencia o divide la alcaldía de Chapinero con la alcaldía de Santa Fe. Y abajo estamos en la avenida Caracas, que es nuestro límite occidental, y el límite oriental es Choachí. O sea, todo lo que es Guadalupe, Monserrate, abajo el Verjón, Fátima, que son veredas de nuestra localidad y zona rural, hace parte de Santa Fe. Hay una importante claridad. El barrio Santa Fe no hace parte de la localidad de Santa Fe. ¿Qué es el barrio Santa Fe? La zona de alto impacto definida por la ciudad. Zona de alto impacto es, digamos, la zona, digamos, de lenocinio, tolerancia. Nosotros no hacemos parte, no hace parte de nosotros esa zona, aunque tiene una gran influencia porque, digamos, genera un impacto muy importante sobre barrios que nos interesan muchísimo también. Muy bien, Gustavo. ¿Qué proyectos? Hay una cosa ahí que aclarar. Entonces la gente dice, bueno, es todo el centro, pero en la mitad tenemos una isla, como el Vaticano. Candelaria. Tenemos una república independiente, le digo yo a mi colega, al alcalde de Candelaria, y es la Candelaria. La Candelaria se destinó como una localidad histórica de conservación, en donde está delimitada por la carrera 10ª, la avenida Jiménez, la avenida Comuneros y la Circunvalar. Eso es la Candelaria, 7 barrios que están inmersos en nuestra localidad. Y es una localidad tendencialmente destinada a la conservación patrimonial, mientras nosotros somos una localidad destinada a la renovación del centro de Bogotá. Son dos combinaciones importantes del centro de Bogotá. Perfecto. ¿Cuántas localidades tiene Bogotá? 20. Ok. Gustavo, y entonces, como alcalde local de Santa Fe, ¿cuáles son los proyectos de renovación de Bogotá para que nos vayamos adentrando en materia? Mire, hay un tema muy importante que, digamos, en todo este debate de Bogotá, y es, digamos, hacia dónde debe ir la ciudad. Esos son los debates siempre, digamos, que vienen en las elecciones, en la época electoral. ¿Qué se debe hacer? ¿Un metro subterráneo? ¿Un metro elevado? ¿Qué se debe ampliar? La ciudad tiene que ampliarse, la ciudad tiene que encogerse, la ciudad tiene que densificarse. Ese tipo de debates siempre se da y en eso siempre estamos nosotros en el centro de Bogotá. Para contarles características del centro y hablarles un poco de renovaciones, el centro es el lugar donde más población flotante hay de la ciudad, cerca de 2 millones de población flotante. Entonces, tenemos una población flotante enorme. Es el lugar donde más vendedores ambulantes hay del país.
no solo de la ciudad, sino del país. Cerca de 10.000 vendedores ambulantes pueden llegar al centro de la ciudad, lo cual genera un impacto social muy importante. El centro es adicionalmente, y era, gracias a este trabajo, no solo mío, sino de la administración distrital y del apoyo de la policía, era el tercer sitio con mayor tasa de homicidio de la ciudad. 60 muertos por cada 100.000 habitantes teníamos en nuestra tasa. Medellín en esta época está en 35, Cali está en 43 en promedio, pero Bogotá en promedio, toda Bogotá, no solo el centro, está en 14. Estaba en 16 cuando arrancamos, hoy está en 14. Ese, digamos, es un tema escandaloso. El centro tenía las ollas más grandes de la ciudad y del país, creo yo, visiblemente. Bronx, San Bernardo, Cinco Huecos, sí. Todo, la L, la Estanzuela, la Favorita, todo eso. Entonces el centro, y adicionalmente el centro es el lugar. Bueno, era ya no tanto, pero el último censo del DANE con la Secretaría de Integración Social da que el centro es el lugar donde más se concentran habitantes de calle. Cerca de 3.013 habitantes de calle están en el centro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? El centro de la ciudad tiene miles de proyectos de renovación urbana, miles de ejercicios nuevos, pero no se han llevado a cabo, tienen una lentitud muy importante y eso ha hecho que se deteriore. Por eso mucha gente tiene una percepción negativa del centro. Aunque el centro tiene un boom enorme. Tenemos el centro internacional, tenemos el centro de comercio popular más grande del país, que es San Victorino, que distribuye mercancías por todo el país y de hecho internacionalmente. Tenemos la mayor concentración de universidades, una población flotante que decía la Tadeo en el 2011 de cerca de 230.000 estudiantes que llegaban al centro. Todo esto, pero todo esto tiene una complejidad clara y es cómo estamos renovando la ciudad y hacia dónde debe ir la ciudad. Desde mi punto de vista, la ciudad tiene que, en algunas zonas, yo soy una postura mixta, en donde en algunas zonas tiene que ampliarse, como lo está planeando el alcalde mayor, ahora aprovechando el tema de la Van der Hamen, que ahora se salió hoy el tribunal señalando la delimitación, pues impulsando que esto se genere, igual el tema de Lagos de Torca, pero también tiene que aprovecharse mucho más el centro para que esas zonas deterioradas se densifiquen, tengan nueva vida. Crecer para arriba. Echarle para arriba, digamos, con un número de pisos razonable. Hay algunos edificios que están muy altos y hay que mirar qué impacto tiene eso, qué impacto tiene esto. Pero hacia allá debe ir el camino del centro referente a Santa Fe, porque Candelaria tiene que tener una conservación. Pero entonces les cuento a los oyentes y a ustedes la siguiente situación. El centro alcanzó a tener más de 10 planes parciales de renovación urbana, cuando la ciudad tenía 15. O sea, en total, el centro tenía el 70% de todos los planes. Pero esos planes no han avanzado, digamos, del todo, porque además tienen una temporalidad importante de cerca de 5 a 10 años. Pero eso es lo que ha hecho que el centro esté en temas de renovación, digamos, moviéndose apenas. Yo creo que hay grandes avances y hay grandes proyectos que con el alcalde mayor Enrique Peñalosa se le están apostando, como el Centro Internacional que cada vez coge más auge, como el Triángulo de Fenicia, que es el plan que más avanzado tiene y que tenemos que sacar adelante, como San Bernardo, que era la segunda olla más grande que tenía la ciudad y que ahora ha avanzado en la demolición de muchas casas para que hayan edificios, como el Parque Tercer Milenio. No, el Bronx es al lado de San Bernardo. Pero, por ejemplo, como el Bronx, se viene todo un distrito creativo para el Bronx, en donde va a estar el SENA, la alcaldía local de Mártires. Todo eso es lo que hay que apostarle. Como San Victorino, que viene ahorita el centro comercial más grande y, de hecho, Neox, uno de los centros comerciales más costosos, que viene ahorita a licitación, así se prevé, que es la Manzana 22. Neos acabó de llegar, que es zona de Candelaria, pero también tiene una influencia. Todo esto tiene que ir apostándole a mejorar el centro de Bogotá y son esos proyectos de renovación urbana los que pueden sacar la ciudad. Tengo una pregunta y es la siguiente. Dentro del marco de la renovación, tenía entendido que la alcaldía anterior, la de Gustavo Petro, había admitido la construcción de torres o de edificios en el centro de Bogotá, pero que la administración de Enrique Peñalosa era vuelto atrás ese decreto para impedir que esas edificaciones se hicieran en el centro. ¿Es eso cierto? Sí, además, digamos... Entonces, y la pregunta entonces sería, si es cierto, ¿por qué razón entonces se dice que se está renovando para construir hacia arriba nuevamente en el centro? Lo que pasa es que son, digamos, un término, y siendo justos, no entrando en un debate, digamos, netamente político, sino mirando las virtudes de cada uno. Yo creo que la apuesta de Gustavo Petro fue interesante hasta un punto en el sentido de impulsar, densificar el centro.
Pero eso también tiene un riesgo y es densificar sin límite genera una carga enorme en un lugar tan pequeño como es el centro de la ciudad, y lo que sucede es que se está renovando edificio a edificio, es decir, manzana a manzana. ¿Eso qué nos trae? Que no va a haber un compromiso importante de planeación de la ciudad, en donde si había una casa de 2 pisos en donde vivían 10 personas, o una manzana donde reunía 100 personas, ahora vas a construir un edificio como lo soñaron en algún momento en la 19 con séptima, de 100 pisos, pues vas a tener una carga de un 2.000, 3.000% a esa zona, y no le estás cambiando zonas de sesión, no le estás agrandando el andén, no le estás moviendo las vías, no estás generando parques, todo eso. Entonces, valoro la intención en términos técnicos de decir, oiga, es bueno que consolidemos un centro, lo densifiquemos, pero también hay que mirar el riesgo en términos de movilidad, accesibilidad, de equipamientos, aunque el centro tiene una zona muy importante. Por eso, en últimas, estoy de acuerdo con el alcalde Enrique Peñalosa de reducir, pero la licencia todavía sigue permitiendo en el centro construir edificios no tan altos, pero sí, digamos, densificando de manera más ordenada. Sí, no, digamos, mi inquietud no era tanto en cuanto al debate que pueda generar la densificación, porque eso es evidente, digamos, Sí. cómo densificamos y realizamos edificios si no hay vías de acceso, parqueaderos, en fin. Digamos que ese es un otro punto a debatir que es totalmente válido. Mi pregunta va más es hacia si todavía se permitía se permite bajo la administración de Enrique Peñalosa la construcción de edificaciones en el centro, o hasta qué nivel. Sí, hay un nivel, digamos, que depende de la zona de la UPZ en la que estés, que lo define el curador, pero no está ese decreto que permitía no tener límites en altura, vale. Ya no lo derogó el alcalde mayor. Okay. Y ahora hay muchos edificios que quedaron con esa licencia, claro, porque tienen un tema de maduración más o menos de 4 o 5 años. Entonces hay muchos edificios. De hecho, por ejemplo, en el Centro Internacional tenemos cerca de 12 edificaciones nuevas que destinadas a una población que se denomina ahora los single, que son estudiantes, parejas o individuos, mujeres y hombres, o parejas nomás sin hijos y solo con mascotas. Eso todavía existe, ¿sí? La alcaldía mayor de Enrique Peñalosa le está apostando a edificios también en altura, no tan altos, con una licencia que depende de la UPZ, depende de la altura que se definió en el POT al eliminar el decreto que había señalado el alcalde mayor, el anterior alcalde, y lo que está permitiendo de todas maneras densificar un poco el centro de manera más ordenada y no manzana a manzana, que eso nos genera, digamos, un impacto negativo no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, en donde el centro va a tener, digamos, una congestión mayor y no van a alcanzar tanto equipamiento que tenemos, pero no van a alcanzar para poder suplir toda la necesidad del sector. Hay 2 proyectos que yo tengo una inquietud puntual, y uno es Bacatá, sí, y el otro es Entre Calles, que es el de la 19 con séptimo, que usted estaba comentando. Hablando. Digamos, el de Bacatá, mi pregunta inicial es, bueno, ¿qué está pasando con Bacatá? Porque parece ser que el proyecto, digamos, desde digamos, un ciudadano común y corriente, yo que vivo en el centro, yo que vivo en Las Aguas, mi pregunta sería bueno, veo el edificio y digo, parece que no está terminado, está como terminado porque está abierto al público, pero resulta que uno ve... Le embargaron la marca, incluso. Bueno, entre otras. Bacatá es una marca embargada. Bueno, entonces, entre otras, digamos que parece que el constructor tiene problemas, ese mecanismo, bueno, entre otros problemas jurídicos con esas nuevas metodologías de inversión de la fiduinversión, bueno, no recuerdo cómo se llama el mecanismo que tienen los inversores ahí, pero bueno, ¿qué está pasando con Bacatá? Bueno, digamos, lo que nosotros tenemos conocimiento y a lo que nosotros nos compete legalmente, Bacatá es un edificio con una inversión interesante, cerca de $100 millones. Es el costo que nosotros, pues digamos, tenemos conocimiento, es información. Es un edificio que tiene 2 torres, una de 57 pisos, aunque están, digamos, pegadas, una de 57 pisos y otra de 53, si no me equivoco. Inversionistas españoles, y venía un proyecto con el decreto que tú acabaste de mencionar. Conozco también que tiene algunas dificultades para terminar, sobre todo su obra blanca, la obra estructural la terminó, y es un edificio pues que esperamos que todo termine muy bien, porque es un edificio que le va a traer mucha seguridad a la calle 19 y le va a traer, digamos, una nueva visión a lo que queremos volver la 19. Nosotros queremos que la 19, pues digamos, se densifique bastante, teniendo, digamos, ahora la Cinemateca, estando cercano a unos nuevos edificios que tiene cerca de la Universidad de los Andes, que es CTU,
complementando con toda la estrategia del Plan Parcial de Renovación Urbana. Esperamos que Bogotá solucione sus temas financieros, que digamos la minucia yo no la tengo clara. Sé que han tenido inconvenientes con algunos inversionistas, tuvieron un tema de insolvencia en algún momento, por eso seguro embargaron la marca, y esperamos que todo salga con el mejor flote, provecho, digamos. porque esto sí, y lo digo como alcalde y también como residente del centro, es que si este tipo de proyectos empiezan a fracasar, la inversión en el centro va a caer, ¿sí? Porque se vuelve un ícono Boyacá. Esperamos que lo saque adelante, y eso yo espero que jalone mayores inversionistas. Respecto a Entrecalles es un poco más enredado. Siento que el proyecto no ha llegado a su maduración. Se ha hablado muchísimo tiempo de un edificio de 100 pisos. Hay que mirar esa carga. Yo no he visto y no tengo conocimiento de ninguna licencia de construcción aprobada sobre ese particular. De pronto sí la tengan. Nosotros no, como no han empezado obra, no tenemos ningún conocimiento de ello. Pero sí sería bueno hacer un edificio importante ahí. Ojalá que el Estado se reuniera gran parte ahí, porque hay varios planes ministerios que es en parte en Candelaria, y el plan ministerios también, que es el plan CAN, que es volver un centro de ministerios en la 26. Me voy hacia allá porque sería bueno aprovechar el centro de la ciudad para que siga siendo el centro del poder político y administrativo de Colombia. 7:37 de la noche, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho, radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en Internet, www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. En La Voz del Derecho, una programación especializada. Información veraz, objetiva, imparcial. Debates, análisis, crítica, verificación. Lo que pasa en Colombia y en el mundo, examinado y confrontado bajo perspectivas diferentes, con sentido democrático y con respeto. La Voz del Derecho, radio en profundidad.
Regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho, son las 7:40 de la noche, estamos saliendo en vivo con un nuevo programa. El invitado del día de hoy es el alcalde local de Santa Fe, Gustavo Niño Furnieles. En la primera parte de nuestro programa hemos hablado acerca pues, de la parte introductoria de la alcaldía, de las funciones, de qué cubre la localidad, y ya al final, antes del corte, estábamos profundizándonos en proyectos específicos. Hablamos de Bacatay y vamos a hablar de Entre Calles. Entre Calles. Y en ese sentido, también hablar del Centro Internacional, que lo hemos mencionado en la introducción. ¿Qué está pasando con el Centro Internacional? Bueno, no, el Centro Internacional está teniendo un boom muy interesante. Para todos los oyentes, yo creo que en el mediano plazo, de 5 a 10 años, vamos a tener, por ejemplo, por lo mínimo unos 2.500 unidades habitacionales nuevas en cerca de 12 proyectos nuevos. Vienen proyectos de todo tipo, sobre todo, como lo mencioné, para estudiantes, mucho proyecto para millennials, aprovechando la cercanía con las cerca de 51 institutos de educación superior que tenemos. El proyecto del Centro Internacional está avanzando mucho y tiene, digamos, un avance importante, aunque algunos críticos señalan que se está gentrificando un poco el centro. Eso es importante aclararlo. Sí está llegando nueva población al centro, una población que no tenía ninguna pertenencia al centro, que seguro sus padres nunca vivieron en el centro, pero eso nos está trayendo también mayor seguridad, no porque la población que viva no genere seguridad, sino porque en estas zonas, sobre todo en una zona urbana como el centro, siempre hay un libro de Eduardo Rojas que se llama Volver al Centro, y es todas las ciudades tienen que, en el mundo, tiene una tendencia a ensancharse y después a densificarse, a compactarse. Y al compactarse trae nueva población, y esa nueva población tendencialmente es una población en estos momentos estudiantil, es una población de personas solteras o de matrimonios sin hijos, que es una moda o es una tendencia en una ciudad como Bogotá. Entonces ahí tenemos proyectos importantísimos, muchos de vivienda, y tenemos un proyecto también majestuoso que va a ser icónico también en la ciudad, como es Atrio, el edificio que va a ser más alto del país, le va a ganar a Bacatá. Y va a administrar el Gonzalo Jiménez de Quesada, para que la gente se ubique. Ese va a ser una remodelación al Gonzalo Jiménez de Quesada, y son 2 torres de edificios y una combinada de hotel y vivienda. Hotel, vivienda y oficinas. Es la tendencia. Como si Gonzalo Jiménez de Quesada se refiere a la zona. No, Gonzalo Jiménez de Quesada es el auditorio. Ok. El Gonzalo Jiménez de Quesada. Sí. El que está aquí. Entre la 13 y la Caracas. Ajá. Entre la 13 y la Caracas, ese va a estar pegado al edificio Atrio, y ahí va a haber toda una conexión en donde pues está haciendo cada vez más al centro un centro, una parte de la ciudad mucho más habitable, mucho más interesante para invertir y sobre todo mucho más interesante para vivir. Por eso mucha gente a mí me decía, no, pero usted vive en el centro, ¿y por qué vive en el centro? El centro y los centros de las grandes ciudades del mundo pues son, digamos, las zonas más cotizadas, son las zonas más importantes, porque es donde nació la ciudad, pero adicionalmente es donde se ve el desarrollo de la ciudad. Sí, donde todo se mueve. Pues les digo que Bogotá en 10 años va a tener un centro majestuoso, en donde va a ser un orgullo nacional venir al centro de Bogotá. Gustavo, una pregunta, es con el tema del Centro Internacional. No sé si es una concepción errada, pero uno pensaría que el Centro Internacional es un tema empresarial, de oficinas. Sí. Y según lo que tú me dices, esto va a cambiar a vivienda y a estudiantes. Nosotros desde la alcaldía, y de hecho es una visión del alcalde mayor Enrique Peñalosa, tenemos que dejar de creer que las zonas de comercio son unas y están alejadas a las zonas de vivienda. La idea, y esa es una de las apuestas que viene del nuevo POT, es buscar y mezclar esos usos. Cada vez es más necesario mezclar esos usos por eficiencia, por movilidad y sobre todo porque se pueden construir mejores comunidades alrededor de eso. Es mejor que usted trabaje a 1 o 2 cuadras de su casa a que usted trabaje a 1 hora y media en donde la ciudad pierde muchísimos recursos. Y el Centro Internacional tiene esa apuesta. Vienen muchos proyectos inmobiliarios destinados a residencia. O sea, es decir, en esas 2.500 unidades habitacionales yo le pongo que si la multiplicamos por 3,
digamos, por 3 personas por unidad, que sería interesante porque ya las familias ya no son de 4, sino de 3 o de 2, tendríamos más o menos unas 10.000 personas nuevas, cercanas a 8.000 personas nuevas viviendo en el centro internacional, solamente en este barrio que comprende San Diego, Sagrado Corazón de Jesús, y digamos que está entre la calle 26 y la 34 y entre la carrera Quinta y la Caracas. La Macarena ya se sale porque está La Macarena es otro, y además es otra UPZ, otra unidad de planeación zonal, y nosotros estamos apostando, por ejemplo, uno de los proyectos que lideramos desde la alcaldía es crear, para atraer mayor vivienda, es crear zonas de ocio. Siempre cuando uno dice zona de ocio, la gente dice, uy, no, pero pues es zonas para vagabundos, un Bronx. No, las zonas de ocio y el ocio sí es muy importante aclararlo porque el ocio es necesario. ¿Usted a qué me refiero con el ocio? Es decir, a divertirse yendo a un buen restaurante, a divertirse o a adquirir mayor conocimiento yendo a un museo. Esas zonas de ocio son las que traen mayores turistas y sobre todo mayores visitantes, porque usted en su fin de semana, ¿qué quiere ir a hacer? Cambiar la rutina, ir a un buen restaurante, ir a conocer un museo, ir a un teatro, ir a un cine, todo esto. Nosotros estamos creando la zona gastronómica Museo Nacional, que cubre las calles 29 y 30 y que va a cubrir y que se va a enlazar con la zona gastronómica Macarena. ¿Qué es lo que estamos haciendo para atraer mayor vivienda y sobre todo para que la gente no se vaya al centro y vuelva al centro, que es nuestro eslogan? Estamos poniendo la calle al nivel del andén, poniéndole colores, poniéndole zonas de parqueo específicas y también sacando las mesas a la calle. La gente ya no vaya a los centros comerciales, pues vaya a los centros comerciales, pero son una caja completa en donde usted entra, el aire acondicionado, el clima usted lo revisa, pero la idea es que usted salga a la calle, que usted camine, que usted toque a la gente, que el turista venga y revise, oiga, puedo irme a comer un buen ajiaco en tal lado o puedo ir a comer comida internacional en tal lado. Eso lo que nos va a traer esas zonas de ocio es que alrededor de esas zonas de ocio se acomoda siempre la vivienda. Y eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, nuestra zona gastronómica, que ahora arrancó ya tenemos la calle 30, empezamos la 29 y esperamos que el otro año esté toda la avenida, toda la carrera cuarta A, que es la Macarena, donde hacemos un festival que se llama el Macarenazo. Y que la idea es ampliar los andenes para que el peatón sea el privilegiado y pueda llegar a comer, pues esto va a generar mayor vivienda alrededor y esto nos va a traer mayor seguridad y esto nos va a traer mayores turistas y esto se vuelve una cadena en donde el centro empieza a crecer muchísimo más. Dos preguntas, Gabriel, y es una... Gustavo, perdón. Gabriel. Qué pena, disculpe. Gustavo, dos preguntas. Una es ¿qué está pasando con la séptima? Porque resulta que a veces la séptima... ¿La peatonalización o qué? Exacto. Digamos, porque a veces vemos, y por lo menos yo que vivo también en el centro, vemos que la séptima y las 20 y la 21 muchas veces están llenas, por lo menos los domingos, de vendedores, de cachivaches, de cachivacheros. De gente que vende cosas robadas. Sí, y que son bienes que básicamente son basura y que no se veía antes, digamos. Ya el mercado de las pulgas que uno veía que se organizaba en el parqueadero que estaba al frente de la Torre del Mambo. Exacto, y la Torre Colpatria era un escenario muy organizado, pero resulta que ahora... Y lo sigue siendo. De hecho, uno de los ejemplos de los mercados campesinos mercados de las pulgas más grandes que tiene Bogotá es ese. Uh-huh. El de Usaquén también, pero es más grande, de hecho, el nuestro. Es más chic. Es más chic. El de Usaquén, sí, obviamente. Pero tiene toda la razón. Y yo también, digamos, como alcalde local, no niego lo que es visible, lo que además es evidente. Y tenemos un problema enorme en la carrera séptima. De hecho, el alcalde mayor ha estado muy pendiente de eso y de manera pronta va a haber, pronto es en una semana y media, va a haber un gran operativo para recuperarla, para poder transformarla. ¿Qué tenemos con la séptima? La séptima se unen varias cosas que van unidas a la renovación urbana. Uh-huh. Tenemos un camino real que antes era, además se llamaba el Camino Real, uh-huh. Era una vía vehicular, ¿sí? Una zona vehicular. Ahora es una zona peatonal, de las zonas peatonales más importantes que tiene la ciudad, más porque de los 2 millones de visitantes del centro, muchos pasan por ahí. Pero esa zona está muy bien hasta la Jiménez, y de la Jiménez a la 26, a la 24 especialmente, tenemos un retraso de obra enorme. ¿Sí? Lo han visto seguro algunos de ustedes en el periódico, en diferentes periódicos, en diferentes medios. Un problema con el contratista que el IDU está tratando de sacar adelante y que esperamos que a mayo del otro año se termine la obra. Pero esa
esa problemática nos ha traído, digamos, una situación mayor, una situación problemática mayor, y es que se nos ha llenado mucho de vendedores ambulantes. Y eso trae, digamos, un estrés importante para la ciudad, pero sobre todo una pésima imagen para el centro de Bogotá. Esperamos, y nuestra estrategia la siguiente es, vamos, aunque muchos critican que nosotros no apoyamos a los vendedores ambulantes, esta es una estrategia de acomodar muchos de los vendedores ambulantes uniformados, sobre todo aquellos que no venden cachivaches o cosas o ropas de segunda o cosas robadas o que no venden o que no cocinan con pipetas, sino vamos a dar un mobiliario que el alcalde mayor ordenó para gente que vende frutas, flores, que se ubiquen en la carrera, que se organicen un poco, que se organicen, que tengan un uniforme, que tengan un código, que tengan un decálogo. Van a ver en pocas semanas un decálogo de cómo comportarse en la séptima, tanto para el visitante como para el vendedor ambulante, que nosotros vamos a ovalar. Entonces, esa es la organización que se tiene en la séptima. La obra sí va a llegar a mayo, porque apenas esa obra quede, ahí empieza a recuperarse mucho más la séptima. Usted pone algo en la séptima y lo vende, por eso es que hay tanto. Pero si usted no lo ordena, se cae. Ese ha sido un problema grande que nosotros reconocemos y esperamos que antes de que se acabe la administración lo solucionemos. No, igual hay que reconocer también que el centro obviamente ha mejorado un montón, digamos, y ha mejorado muchísimo por las obras nuevas, pero también por la seguridad, por muchos escenarios. Obviamente hay detalles, siempre habrán, digamos, lunares, como todo, pero digamos que son las tareas que hay que hacer. Una pregunta adicional, y es también nuevamente, volviendo, ¿qué pasa con el Triángulo Fenicia? Y lo comentamos, digamos, un poco off the record, fuera de micrófonos, sobre la situación, pero, y sé que pues, eso no depende de usted, alcalde local, pero sí uno podría decir, ¿qué está pasando con el hecho de las obras? ¿Cuándo se van a empezar? ¿Qué información tiene la alcaldía local respecto a las obras? Bueno, no, expliquémosle a los oyentes qué es Triángulo de Fenicia. El Triángulo de Fenicia es un plan parcial que lidera la Universidad de los Andes. De hecho, es uno de los planes parciales más importantes que tiene la ciudad en estos momentos. Combina varios usos, el residencial con el comercial zonal y comercial metropolitano, y con también el académico, que es ampliar la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes se va a ampliar con este plan parcial, va a ser una ciudadela universitaria también dentro de este plan parcial, pero también van a haber residentes en esta zona. Van a haber edificios que no se van a tocar, como las Torres de Fenicia, pero van a haber otros que se van a hacer hasta de cerca de 30 pisos. Son 5 unidades de actuación urbanística, y estas 5 unidades de actuación urbanística iniciaron, digamos, a planearse en el 2007. La universidad pensaba en un proyecto inmobiliario, en expulsar a la gente, hay que reconocerlo. Después se dio cuenta que era imposible, que no se puede gentrificar de esta forma y no se puede hacer renovación de esta forma. Y lo que hizo fue vincular a la gente. Y tiene un modelo excelente, y hay que felicitar a los Andes en esto y a la población. Sí. Porque tiene un modelo de negociación metro a metro, en donde si usted tiene un apartamento de 100 metros, ellos lo reciben y le dan 100 metros iguales sin cobrarle la plusvalía que tiene eso. Entonces tiene un modelo de financiación bastante interesante. De hecho, muy, muy importante en la ciudad, y creo que es un ejemplo. ¿Qué viene en tiempo? Ya tiene 3 unidades de actuación urbanísticas aprobadas, que son, digamos, las manzanas o grupos de manzanas que se van a hacer, y esperamos que de aquí a diciembre se desenglobe la primera y con eso se tome la primera piedra, se ponga la primera piedra. Va a haber Piedemonte, va a haber un polideportivo que va a construir los Andes, van a haber muchas cosas, y yo creo que eso va a traerle un boom inmobiliario a esa zona y sobre todo una transformación. Esperamos que el otro año, en el primer semestre, se ponga la primera piedra. ¿Y con eso? ¿Dónde se pondría? La primera piedra se pone en la primera unidad de actuación urbanística que está en el costado sur, para que los oyentes se ubiquen, es en la calle 22, entre tercera y segunda. Esa es... ¿Dónde está la bomba? Entre 22, no, más allá. La bomba es 21. Okay. Entre 22 y 23, entre calles 22 y 23, y entre carreras tercera y circunvalar. Esa es la primera unidad de actuación urbanística, y ahí se va a construir un edificio y el Piedemonte, porque va a haber un parque que se va a llamar el Piedemonte y que va a traer renovación. Todo eso va a hacer que, y se los cuento a los oyentes, el metro cuadrado en el centro cada vez está más caro. Y eso es bueno y es malo, ¿sí? Es bueno para los que tienen inversión ahorita, es malo para los que quieren comprar, o, digamos, porque va a traer otro tipo de población, sin lugar a dudas. La ley del mercado trae poder adquisitivo. Pero es bueno porque también va a traer vivienda, porque al subir el metro, lo que
Genera es, digamos, Mayor que haya inversión. mayor inversión de agentes inmobiliarios. Pero vean, les cuento este dato a todos los oyentes, también a ustedes, Felipe y Fernando, es ¿quién iba a creer que el segundo metro comercial más caro de la ciudad está en el centro de la ciudad? Nadie. Y en la zona que les voy a decir, el primer metro comercial más caro que tiene la ciudad se llama Zona T. Ese es el metro comercial más caro que tiene. ¿Sí? Esa es la zona, digamos de mayor, según la Fede Lonjas en el 2016. Es dato del 2016, no hemos revisado ahorita finalmente. Y el segundo es San Victorino, el segundo metro comercial más caro que hay. En ese momento lo catalogaban de 19 millones de pesos el metro cuadrado. Pero vamos a tener manzanas, metros cuadrados con centros comerciales de cerca de 50 millones de pesos. Más caros de cualquier otra zona. Entonces, esto todo muestra un ejercicio de invertir en el centro. Pero bueno, con eso hay que tener también mucho cuidado con el boom inmobiliario, No. las inflaciones inmobiliarias. No, a mí También, en parte, pues digo, pues o sea, obviamente es interesante. Hay la garantía de esto, que no nos pase en los Estados Unidos, es la garantía en los créditos, ¿sí? O sea, es decir, que Claro. no sea, que esa burbuja, yo creo que en Colombia está un poco más controlada por la exigencia de prendas de garantía, de, digamos, tasas de interés, de todo. No es tan... Ustedes van al centro y no hay otra zona de la ciudad, bueno, excepto la 100 con séptima que tiene, digamos, una buena, es el plan parcial Pedregal que tiene una buena ya construcción, pero hay mucho dinamismo y mucha construcción, mucha inversión ahí. Eso lo digo yo, eso es la tierra del Rey Midas. Todo lo que usted le eche, así esté Oro. arena, se le vuelve oro. Gustavo, hablando de todos estos proyectos, pues surge una duda y ese se hace palmaria y es la movilidad. La movilidad, ¿qué hacemos? Vamos a traer más gente, va a llegar más gente, todos estos proyectos están en una nota y el centro, llegar al centro y salir del centro es imposible en movilidad. ¿Cómo compaginar esas dos situaciones? Bueno, el alcalde de Peñalosa ya ha ideado, y también se había ideado antes también, pero él lo ha avanzado un poco más, y es el centro va a ser el lugar con mayor equipamiento de movilidad, porque aparte de Transmilenio va a tener el metro, y el metro transita por el centro. 2 estaciones muy importantes va a tener el metro. Pero elevado, en el centro. ¿y dónde? Elevado, y va a ser en la Caracas. Hay 2 estaciones muy importantes, que es la estación que estamos discutiendo, que se llame Bronx Distrito Creativo o San Victorino. Obviamente, por ser alcalde local de Santa Fe, voy a proponer que sea, y voy a luchar para que se llame San Victorino, porque genera mayor atracción comercial que el Bronx, pero pues es una discusión que no está todavía zanjada y que obviamente se va a llevar a cabo. Y la otra es un plan parcial de renovación urbana que se llama Estación Central, que va a ser la estación central del metro. ¿Ubicada en dónde? En la Caracas con calle 26. Ahí va a estar la estación principal del metro de Bogotá. Cualquier metro que se han ideado siempre ha dicho eso, y el metro que va a salir el otro año, Pero a ver, mayor, si ese, va a ser... si ese elevado, ¿qué? ¿Le va a pegar ahí al piso 15 del Colpatria? No. Porque es Caracas con 26, y ahí lo que se va a hacer, y es la idea de las Sobre la 26. estaciones centrales, no, es sobre la Caracas, al frente diagonal, a la zona de alto verdad. impacto. Entonces No sé si ustedes han visto algunos lotes ya vacíos sobre la Caracas con 26. Esos lotes vacíos son lotes de la estación central, del plan parcial de estación central, que va a tener un uso muy interesante como se ha venido planeando. Y de hecho van a cambiar el plan parcial pronto, según nos cuenta la ERU. Y va a haber un centro comercial, y dentro del centro comercial va a estar la estación central. O sea, va a ser una combinación de usos entre el nodo y este centro comercial. ¿Qué es lo interesante en términos de movilidad? Que ese va a transportar buena parte. Claro. Y ahí llega uno y camina. Ahí llega uno y camina, o puede coger Transmilenio, o puede coger, o puede venirse Bus. hacia donde usted quiera, ¿sí? Bus, esperamos que no haya tanto. La idea, por ejemplo, es que entrar al centro de Bogotá A pie. sea a pie o en bicicleta, ¿sí? Y solo en algunos casos de emergencia, casos del tema, tengamos las vías perfecto. para hacer eso. Esa es la apuesta del centro, que sea un centro mucho más caminable, sea un centro mucho más de bicicleta, a que sea un centro de automotores. De hecho, ustedes han visto y han escuchado debates de ponerles peajes en el centro, peajes urbanos. Sí. Siempre donde se ha pensado es en el centro, porque es donde se debe reducir más el número de carros que va la gente. Entonces la idea es que la gente, el que sea el dueño de la empresa y su mensajero, se vayan en el mismo transporte público. Ese es un sueño, y es un sueño muy legítimo, y que yo creo del alcalde mayor.
No, muy bien. Muy bien, Gustavo. 8 de la noche. Concluyamos el programa con el tema del resto de proyectos. Entonces ya hemos enunciado algunos, qué más viene y que a nuestros oyentes les quede muy claro la renovación. Bueno, no, miren, vienen muchas cosas para el centro. Viene toda una recuperación de la zona histórica no reconocida y que la ciudadanía no la conoce tanto, pero que historiadores saben de la importancia, como el barrio Las Cruces, el barrio San Bernardo. En el barrio Las Cruces nació Gaitán, por ejemplo. El lavadero de la época de Gaitán está en Las Cruces. Y esos proyectos vienen, digamos, con un aspecto muy importante de renovación. En San Bernardo va a ser varios edificios de vivienda. Se ha avanzado, esperamos que en el mes de diciembre se adopte la medida y que todo este trabajo de San Bernardo, que era una olla, pues nos permita tener mejor seguridad. Les quiero contar rápidamente las cifras de seguridad que tenemos en la localidad. Nosotros recibimos la localidad con 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos 110.000 habitantes, entonces es decir, todo homicidio nos dan la tasa. Y adicionalmente tenemos una localidad con una tasa de hurto enorme. A hoy estamos al año pasado quedamos en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, hemos bajado en 2 años 20, esperamos llegar a este año solo a 25 para reducir completamente el homicidio en el centro, y sí tenemos un reto enorme en el tema de hurto. El tema de hurto ha avanzado y nosotros tenemos que seguir actuando, digamos, de manera más eficiente. Entonces que va caminando uno y le sacan las cosas. Sí, el cosquilleo sobre todo el Transmilenio. Tenemos 3 estaciones muy importantes en donde estamos haciendo, digamos, mayor énfasis: Las Aguas, Jiménez y la 19. Jiménez es San Victorino y Las Aguas es Las Aguas Universidades. Sí, ahí están los estudiantes. Eso es una de las poblaciones en donde más, digamos, estamos haciendo hincapié, y nuestro reto es reducir el hurto completamente. En términos de renovación, vienen todos este boom inmobiliario. Vamos, y yo como alcalde tengo una apuesta enorme, vamos a trasladar nuestra sede al frente de la zona de alto impacto, la calle 20 con carrera 12. Eso es a 2 cuadras de la zona de alto impacto del barrio Santa Fe, y lo que esperamos es que el barrio La Alameda, que era un barrio hermoso que conectaba la Candelaria con el barrio San Diego, lleno de árboles, una gran alameda, y que se ha vuelto un poco deteriorado, pues lo cambiemos. La apuesta es de decirle a toda la ciudadanía que tiene que volver al centro, porque siempre tiene que ir a hacer una vuelta, pero que ahora vea al centro como un espacio de inversión, tanto inversión privada como inversión comercial. Privada me refiero a residencial, y como inversión comercial, porque creo que hacia allá va a ir el desarrollo de la ciudad. Construir equipamientos hacia afuera cada vez va a ser más costoso para la ciudad y sobre todo más demorado que densificar el centro, que es una de las apuestas más grandes que tenemos como alcaldía. Alcalde, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos pues que nos siga acompañando en futuros programas para ver los avances de lo que nos acaba de explicar. No, muchas gracias, alcalde, por las respuestas, por habernos acompañado, y de verdad, siempre bienvenido a 2 puntos de La Voz del Derecho. Nos vemos el próximo jueves con una nueva entrega de 2 puntos en La Voz del Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Escucharon en La Voz del Derecho 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho.